¿Y qué sensación te queda, digamos, para empezar esta sesión de hoy? ¿Qué sensación te queda que fue ese abrebocas? Estuvimos hablando del talento, ¿verdad? Sí, señora. Y empezamos a hablar si el talento realmente viene con las personas o es algo que de ¿Cómo se pronto desarrolla? o se desarrolla y que hay distintos tipos de talento y que en resumen, muchos de los inconvenientes que hay en el tratamiento, digamos, de las personas dentro de la organización y los problemas que tienen las personas dentro de las organizaciones surgen ese en el mismo momento de identificar esas competencias versus lo que puede ser lo que exige el cargo para poder, digamos, ocuparlo desde el punto de vista de la hoja de vida de una persona o una persona. Muy bien, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a continuar con esta filosofía. Voy a ahorita a compartir por acá pantalla. Y dentro de este compartir vamos a ver nuestro PowerPoint del diplomado y pues continuamos entonces en la misma línea y aquí dice que omitimos. Y entonces, por lo general, nosotros estamos omitiendo que las personas alcancen un rendimiento. Decíamos la vez pasada que normalmente cuando una persona rinde dentro de la organización, al fin y al cabo es una persona feliz. Pero cuando esta persona es catalogada con bajo rendimiento y hasta alcanzamos a hablar de la evaluación de desempeño y que es, digamos, una práctica no necesariamente para que la evaluación de desempeño termine despidiendo a las personas de la organización, sino que es justamente para hacer que las personas se comprometan con una serie de objetivos, de situaciones de conocimiento, de más compenetración con la compañía, pero no es unilateral. La compañía también tiene que comprometerse con las personas. Entonces, omitimos por lo general que el rendimiento de las personas surge de unas condiciones específicas y es tener talento para la gestión. Si a mí me contratan, por ejemplo, en un grupo de baile, pero yo exactamente, o sea, sí, bailo como pirinola en una fiesta, pero de ahí a que yo sea bailarina profesional para hacer una coreografía y para comportarme y conocer, por ejemplo, las distintas posiciones que implica el baile. Entonces, los que hacen el baile normalmente saben de qué están hablando. Entonces, si es en el ballet, entonces dicen, no, es que aquí hay que hacer un espagat, aquí hay que hacer un demi-plié. Y finalmente, en esa circunstancia, se nos va la vida tratando de identificar estas condiciones de carácter técnico desde el punto de vista de lo que yo voy a gestionar. Y entonces no es lo mismo. Si yo bailo bien, no necesariamente puede ser que esté involucrada con la gestión de un bailarín dentro de un grupo de baile. Puede ser que tenga un talento que tenga que perfilar y que pueda pulir con el tiempo, pero tengo que evidenciar cuál es el nivel de talento que me están solicitando para poder desarrollar ese trabajo. Adicionalmente, si las personas tienen capacidades y aptitudes, porque pues en términos generales todos tendríamos la capacidad de, así es como más o menos uno puede definir el talento, tener una capacidad específica para gestionar las cosas tal cual como se vienen, digamos, como desarrollando. Adicionalmente, tener aptitud y las aptitudes son aptitudes que se adquieren. Eh, Igual, tenemos que pensar si, por ejemplo, todos nacemos igual. Si somos pasados exactamente por el mismo rasero y dentro de esa condición se nos permite específicamente gestionar el trabajo. Si tuvimos más o menos oportunidades, si tuvimos una preparación específica para lograr, por ejemplo, alcanzar esos dones y esas capacidades y esas cualidades que necesitamos para poder trabajar. Entonces, eso es lo que normalmente omitimos y es lo que estamos dejando ver dentro de las organizaciones, que las personas tienen de alguna forma de pronto una brecha, un hueco entre lo que definen como perfil del cargo, las funciones del cargo y lo que realmente es capaz la persona de hacer para
asimilar las responsabilidades del cargo. Entonces, ahí encontramos que por lo general hay una omisión frente a situaciones específicas que son las que nos llevan a ser rendidores dentro de nuestros trabajos. Frente a eso, ¿hay algún comentario o alguna observación? No, profe, todo claro. Ok, bueno, pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es el talento humano? Bueno, primero lo estamos refiriendo solamente a las personas, es decir, al humano. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros tenemos que revisar en este momento, son las personas en el trabajo. No estamos diciendo si las máquinas o unas determinadas infraestructuras son competitivas dentro de la gestión. Por eso es que a la persona le cuesta trabajo asimilar que sea reemplazada por una máquina. Les voy a contar así abiertamente. Ustedes saben que yo soy comunicadora social y que mi gestión, pues obviamente encajona una serie de actividades que tienen que ver con el periodismo. Y uno se imagina a las infraestructuras de periodismo haciendo periódicos todos los días y se imagina por allá en El Tiempo, en El Espectador y en todos los periódicos, se alcanza a imaginar un grupo en una sala de redacción. Es más, sabemos que es así porque cuando vemos el noticiero por televisión de Caracol o de RCN, vemos a las personas como parte de la escenografía, pero ellos están gestionando procesos de comunicación. Pero vámonos específicamente a lo que puede ser un periódico. Lo que puede ser con respecto al periódico es que todo el mundo se imagina que hay muchas personas en la sala de redacción. Uno de los grandes golpes que han recibido los medios escritos es que ya no hay salas con cientos de personas. Así eran antes. Así eran en la década de los 90, así era en la década del 2000, pero ya cuando nosotros empezamos a abordar año 2009, 2010, empezamos a encontrar que las salas de redacción tienen muy poca gente. Y resulta que hay máquinas a las que los comunicadores sociales están alimentando todo el tiempo y si la noticia del día, por ejemplo, viene a ser la noticia de Sara Sofía, hay como una especie de plantillas que se le dejan a ese software y ese software lo que va a hacer es gestionar una serie de avances noticiosos de acuerdo a palabras clave que yo voy involucrando dentro del contenido. Y hay mucho que se produce dentro del contenido digital que parecería de cuento, pero lo que ustedes reciben no son reacciones hechas por personas, sino por máquinas. Entonces, la máquina tiene el talento para enviar cada rato, por ejemplo, un avance. Ustedes notan que hay unas plataformas específicas donde de pronto a uno le dicen noticia en desarrollo y le mandan la noticia y se la mandan muy cortica. Lo que pasa es que con las palabras clave que yo voy enviando a ese software redacta la información y él mismo dosifica lo que es la publicación en redes sociales o lo que es la publicación en lo que se llama el fanpage del medio. Ese fanpage del medio implica que hay un periódico que tiene un software y desde ese software se empiezan específicamente a mandar titulares o desarrollos de noticia y ahí necesariamente nosotros lo que alcanzamos a ver es específicamente un producto realizado por una máquina. Pero nos vamos a referir específicamente al talento de las personas. Si lo definimos como la capacidad de hacer algo, también lo puedo definir como me destaco en. ¿Qué tengo yo que hace que me destaque en lo que hago? Entonces, por ejemplo, David, quisiera que me contaras qué capacidades tienes tú para hacer, para hacer un trabajo, para desarrollar un trabajo y adicionalmente en qué te destacas. Bueno, mis capacidades, digamos, bueno, como todo ser humano, dar los conocimientos para poder expresar, digamos, todo lo aprendido y lo adquirido a lo largo digamos, de nuestras vidas.
y también dar a conocer todo lo que nosotros hemos adquirido en dicho trabajo como tal. Ok, Por pero ejemplo, está siendo generalista. Ahora sé un poco más específico. ¿Qué capacidades notas en ti? O sea, ¿qué haces bien y en qué te destacas? Porque esta es una reflexión bastante interesante para que ustedes también tomen este diplomado como un ejercicio individual, porque más adelante lo que va a venir, tú no lo sabías, ya lo había anunciado, es que en un listado de competencias vamos a identificar qué competencias tenemos. ¿Qué somos? Porque realmente no todos tenemos todas las competencias y nunca nos damos tiempo de pensar en nosotros. Mucho menos tenemos tiempo en una empresa de pensar en los talentos vinculados a esa compañía. Entonces, no seas tan generalista. De pronto, olvídate que el ego existe. Simplemente define qué capacidades tienes tú y en qué te destacas. bueno, yo en sí me saco como en desarrollar, digamos, un problema muy rápido. Le busco solución mucho a las cosas rápido. Ok. No, digamos, no me complico tanto de hacer tal cosa o eso, sino que pues busco la solución más rápida para poder solucionar rápido dicho problema. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más encuentras tú? Y los demás vayan pensando porque a todos les va a tocar reflexionar sobre esto y lo vamos a dejar escrito además. Me saco ese, digamos, una persona que, que busca la manera de aprender más rápido, de concluir cosas, de, aprendo más que todo visual, más que todo visual aprendo. eh, Ok, ¿y en qué te destacas? Me destaco en ser una persona más, digamos, más flexible a la hora de poder desarrollar mi trabajo. Sí, en ser más, como más productivo en el sentido. Ok. ¿Eres productivo en condiciones de flexibilidad? ¿Sí? Sí, Ok. Te agradezco mucho que compartas esto. Muy bien. Entonces, Jennifer, cuéntame qué capacidades tienes. Bueno, ¿qué capacidades puedo tener? Considero que aprendo muy rápido, Ujú, soy bastante receptiva a la información, entonces aprendo muy rápido. ujú. Soy muy ordenada con las cosas puntuales que tengo que hacer, entonces todo lo escribo, todo lo anoto. Si tengo la posibilidad de hacer una lista, hago una lista. Si tengo la posibilidad de grabar una sesión donde me están enseñando algo, lo hago. También considero que soy muy independiente, entonces procuro que si tengo algún inconveniente, primero trate de agotar todos los recursos que tengo por mano propia para poderlo solucionar y ya han dado caso de que no lo pueda hacer, pues ya pedirle ayuda a alguien más. Ok. Eh, Considero también que soy muy creativa, me gusta mucho el tema de eh, como de crear, eh, y crear me refiero a si tengo que hacer una infografía o Ujú. un diagrama o bueno, ese tipo de cosas, aprendo más como en el tema visual Ujú. y no tanto escuchando. Entonces, por eso también pienso que es tanto como el tema de que escribo lo que debo hacer. Y también en el nuevo trabajo en el que estoy, he, ap- he aprendido a ser muy organizada con el tiempo. Ujú. Entonces, como que hago un cronograma diario de lo que tengo que hacer, y pues trato como de cumplir todo lo que escribo dentro del término de mi jornada laboral. Ok, perfecto. Eh, y ya. Ok, bueno, muy bien.
Cuando eso es lo que, digamos, tienes capacidad para hacer, ¿y en qué te destacas? ¿En todo o en parte? Pues digamos que como que me han resaltado bastante el tema de que aprendo rápido y que soy muy independiente a la hora de hacer las cosas. También pues el tema de aprender a ser organizado, como que le, ¿cómo se dirá eso? ¿Te Como que facilita? ayuda a que uno tenga más tiempo. Correcto. Si uno tiene un orden, el tiempo le alcanza a uno para todo. Entonces, eso me han destacado y pues también considero que pueden ser como mis fuertes a Ok, la hora de pronto saber mis fortalezas. maravilloso. Bueno, entonces ahora nos vamos con Tatiana. Profe, yo considero que tengo la capacidad de establecer comunicación rápida y asertiva con las personas. Creo que se me facilita mucho como el tema de interactuar con las personas. Sí, También tengo muy buena memoria, tengo memoria como fotográfica. Eso me parece que es bueno. Y precisamente pues debido a eso creo que me destaco en mi trabajo de pronto pues comercialmente, precisamente por lo que tengo como esa facilidad de interactuar con las personas, logro pues hacer buenas ventas. ok. Normalmente, cuando las personas trabajan en ámbitos comerciales y tienen muy presente a sus clientes y las necesidades de sus clientes y llegan con soluciones que específicamente están tratando de arreglarle la vida, de economizarle a la persona en el costo, son cualidades y capacidades muy valoradas dentro del tema comercial. Me imagino entonces que esa visualización, esa buena memoria de lo que te cuentan y de todo eso, te hace destacarte como comercial. Sí, señora, exactamente. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Por eso es que yo dejo acá esto. Tengo conciencia de cuáles son mis potenciales talentos, porque ustedes que han trabajado y que han estudiado y que han compartido con otras personas, la mayoría de las personas no sé si es por un exceso de sencillez o por una mala interpretación acerca del ego, no reflexionan qué son. Y entonces de pronto tienen en el trabajo, pues sí, un desarrollo normal, pero no son conscientes de lo que hacen bien o de lo que no hacen tan bien, para ser asertivos en el comentario. Y de pronto viene la llamada de atención de un jefe y ese jefe en particular hace su debida descarga. Y eso también pasa en la vida académica. Uno está muy seguro de lo que tiene, de lo que es, de lo que ha estudiado, pero de pronto se encuentra con personas que son fuertes. Y entonces el profesor en menos de nada lo vuelve a uno ropa de trabajo. Por eso es que existe esa expresión. No es que me volvió ropa de trabajo, como quien dice, me volvió nada, me pisoteó, me pintó, me rompió, me desjaretó el suéter, lo que sea. Y entonces la expresión nos lleva a pensar que no tuvimos la oportunidad de desquitarnos, entre comillas, hablando y diciéndole a la persona, hey, para un momentico, es que no es lo que tú estás creyendo. Yo estoy haciendo A, B, C, D, F, G porque tengo capacidad para X, Y, Z, palo. Y las personas se bloquean, sobre todo cuando tienen temperamentos que son nerviosos o cuando están acostumbrados a callar y a no revirar. Son demasiado, digamos, como sumisos, esa es la expresión. Y eso sucede en entornos laborales con muchísima frecuencia. Y uno termina por allá en una esquina, frustrado, pensando, oiga, pero yo ¿por qué me dejé decir todo esto? Es que mi jefe no sabe lo que yo hago para hacer este trabajo. Es que mi jefe no conoce de la organización. Mi jefe no conoce de los talentos. Normalmente el otro no conoce lo que uno tiene, a no ser que uno se dedique
a observar qué persona es, qué es lo que deberíamos despertar en las personas que están trabajando para potencializar ese talento humano vinculado a la organización. Cuando uno está tras bambalinas y uno es jefe y uno es líder, uno tiene la obligación de catapultar al éxito a la persona que está al lado de uno. Entonces, cuando uno ve este diplomado, uno dice, bueno, ¿y el diplomado cómo para qué me sirve? Pues el diplomado me sirve para reflexionar sobre mí mismo, sobre mi papel, sobre lo que he sido, sobre lo que he callado, sobre lo que he dicho, sobre lo que existe y no tenía conciencia, sobre lo que soy y no había verificado. Y que adicionalmente cuando a mí me toque estar dentro de grupos que están definiéndole la vida a otras personas que forman parte de ese talento humano, por lo menos hice las cosas a carta cabal y no pasé como una podadora de pasto cortando cabezas e igualando a la masa, que es lo que normalmente a veces unos jefes hacen. Cuando uno resulta que es bastante opinador, entonces consideran que es disociador. Cuando uno considera que de pronto está aportando, lo están leyendo como si de alguna forma quisiera hacerse notar más de la cuenta para llegar a ocupar otra posición y tratar de pasarse incluso hasta por encima al jefe que se tenía. No sé cómo haya sido la vida laboral que ustedes hayan tenido, pero quisiera saber si en algún momento han experimentado algunas situaciones de estas que les estoy mencionando que aparecen en la vida laboral o en la vida académica. Hello, ¿están ahí? Hola. Sí, profe, qué pena, es que se me fue un poquito el internet, pero sí. Ok. Y frente a mi pregunta, y Tatiana frente a mi pregunta, y David frente a mi pregunta. Bueno, chicos, yo sí les voy a decir. Profe, qué pena, es que tengo como intermitencia en el internet. ¿Se me puede repetir la pregunta? Qué pena. Claro, con muchísimo gusto. Y además estás en un ambiente donde hay un nivel altísimo de ruido. Frente a lo que estoy hablando es que en muchas oportunidades cuando uno tiene problemas en la vida laboral o problemas en la vida económica, se encuentra con personas que son avasalladoras y que en algún momento lo dejan a uno como medio bloqueado, como mimetizado, porque llegan a uno con una descarga porque uno hizo o no hizo y uno dice, oiga, pero yo no tuve la oportunidad de decir quién soy. Pero es que por lo general lo que ocurre en cargos donde hay un poco de poder, ese poder lo que hace es pasar esa cortadora de césped por encima de las cabezas de todo el mundo y las personas se sienten lastimadas, vulneradas, tristes y apabulladas y finalmente creo que es una situación que se generaliza muchísimo en el tema laboral y a veces en el tema académico. Entonces, lo que preguntaba es si en algunas oportunidades ustedes han tenido situaciones donde se han sentido así, donde no han podido Sí, profe, claro. donde no han podido contar qué son y donde la otra persona además los ve con una lupa que no los tiene por qué mirar desde esa lupa. Sí, claro. Digamos que en la empresa en la que estoy ahorita, ¿no? Porque la empresa sí es bastante humana respecto a ese tema. Entonces todos son muy colaborativos, como muy dispuestos a dar la información. Nadie como que es envidioso con lo que sabe y entre más puedan enseñar, mejor. Pero eso es en la empresa ahorita. Antes estaba en un gremio en donde el más antiguo era el que más sabía. Y pues es claro que el que tiene la información tiene el poder. Entonces, si era, el gremio es el del call center y si era, o sea, sí pasa, definitivamente sí pasa, uno no puede decir que no. Y pasa que el más antiguo, siempre está el más antiguo que es el más odioso, que de hecho lo ponen a ayudarlo a uno, por decirlo de alguna forma, y ayuda de una forma terrible, como déspota, como odioso, como que, y sí, muchas veces me sentí así, como que me hablaban con ese tono de, no sabes, o sea, ¿qué he aprendido?
Entonces, sí he estado en esa posición y varias veces. Y Ok. más Profe, yo cuando perdón, sigue. Dale, perdón, Jennifer. Ajá. más cuando inicié a trabajar, porque empecé a trabajar desde muy chiquita, o sea, saqué mi cédula y de una vez entré a trabajar, entonces influye también mucho el tema de que uno sea nuevo, que sea el primer trabajo, que uno sea, que no tenga como un carácter definido, eso también afecta bastante y pues sí, sí, definitivamente sí hay personas que se aprovechan de ese tipo de cosas. Ok. Tatiana, muchas gracias por compartir. Tatiana, ¿qué tienes que opinar? Pues yo quería decirte que eso pasa y eso, digamos que es algo, es un tema muy amplio en el clima organizacional, porque eso afecta muchísimo el clima organizacional de una empresa o de un entorno, digámoslo así. Y Correcto. finalmente, en muchas ocasiones, lo que tú dices, te miden con una lupa diferente o una lupa muy exigente y pues digamos que todos no tenemos las mismas capacidades en diferentes áreas. Y digamos que en cuanto al liderazgo, hay personas que no tienen en cuenta esos aspectos y cuando cometes un error por pequeño que sea, entonces pues claramente magnifican todo y ya eres malo y ya no sirves y suele suceder que tú mismo te dejas, te crees eso y entonces también te pones como negativo, te cargas. O también el tema de que mezclamos lo que tú decías, el área laboral, el área económica, el área emocional, y entonces tenemos ahí un revuelto de emociones y tal vez por eso tampoco nos desempeñamos pues de la mejor manera. Correcto. Sí, Gracias, se deja Tatiana. uno como contagiar de como de las malas vibras y de las malas Ahí energías de la empresa. el manejo de las emociones, ¿no? Donde uno tiene Ujú, que, sí, o también. muchas veces entender que el problema no es contigo. Sí, o sea, hay veces en que tú te dejas afectar o tomas demasiado personal las cosas y pues para eso hay que tener inteligencia emocional, creo que es que se Claro. llama. Sí, inteligencia emocional, que es la que equilibra las emociones. Ujú. Exactamente. Muy bien. ¿Qué dice David o Sandra o Julián? Hola, profe. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, de hecho, a mí me pasó cuando yo recién empecé a trabajar, era mi primer trabajo en una empresa. Ujú, Yo también era muy niña y empecé a trabajar en una de esas temporadas de diciembre, ujú, que uno muchas veces no tiene otra opción y pues le toca de cierta manera. ujú, Y le caí súper mal a una niña de cierto punto, eran almacenes de cadena. Y esta niña, pues, enfrente mío era súper bien y demás, pero pues luego hablaban pues como mal de mí frente a la jefe y demás, a punto de que me sacaron de la empresa. Entonces, y lo que dicen las niñas, una vez se deja afectar por eso, uno de, ¿será que yo soy en serio la mala? ¿No sirvo para esto? ujú. Y cosas así. Entonces ahí, pues, no era yo el problema, pero bueno. Y también me ha pasado que uno entra, me pasó recién entré al trabajo que actualmente tengo. A veces la gente cree que porque sabe más y uno está aprendiendo, Ujú. pues te hablan como saber, es obvio, como no vas a saber, de manera como te hace sentir bruto. Entonces sí pasa mucho eso. Claro, la gente es sumamente cruel, los jefes son sumamente crueles. ¿De qué se trata esto? De tratar de hacer una reflexión y decir, hey, es que nos vaya bien a todos, como cuando uno concibe un equipo, depende muchísimo también de la capacidad que tenemos todos de trabajar y alcanzar el objetivo propuesto. Por ejemplo, en lo que Jennifer manifiesta, líderes que son, realmente no son líderes, porque un liderazgo negativo nunca puede existir. Sin embargo, uno está cansado de oír en la vida y sobre todo en el colegio, ay, no, es que fulano de tal es un líder negativo, sí, pero realmente no son líderes, porque si fueran líderes, te llevarían de la mano y nunca te dejarían ahogar, que es algo muy importante. Entonces, esa concepción de que la administración es sin corazón,
A eso es a lo que yo quisiera de pronto aportar desde este diplomado y decir, no, a la administración hay que ponerle corazón, porque el talento humano es el capital más grande que tiene una compañía. Tatiana, adelante. Profe, pues yo pienso que sí, claramente existen esos líderes negativos, pero yo pienso que esos líderes también nos aportan. Finalmente, en nuestra profesión o en lo que nosotros queremos ejercer, debemos tener un ejemplo y fácilmente ese es el ejemplo de qué no quiero ser o cómo no quiero ser o a dónde no quiero llegar. Entonces, esas cositas yo pienso que uno las debe ir como anotando y como evaluando y decir, definitivamente yo, o sea, pienso que no está así, no es así, no está bien, no funciona. Entonces, cuando yo tenga la oportunidad de hacerlo, pues voy a recordar cómo lo hacía esa persona y voy a tratar de hacerlo mejor. Entonces, esas personas sí hacen malas cosas, pero finalmente también nosotros debemos ver las cosas positivas y es ver el aporte que esas personas nos dan a nosotros para ser mejores. No que ellos, pero de pronto sí ejercer de una mejor manera la profesión. Y esa es una visión asertiva de la situación. Por ejemplo, en el campo de la academia hay profesores, sobre todo hombres, claro que también hay profesoras mujeres que son así, donde dicen, yo quiero ser el malo de la película, porque los estudiantes, y todos hemos sido estudiantes, reconocen que mientras más porquería es el profesor y los hace sufrir más, más entrega hay por parte del estudiante que se pone enfrente como un corderito y entonces a ese profesor nunca lo olvidan. Y yo digo, qué tristeza que uno tenga que posicionar una situación negativa eh, para sacar, por ejemplo, un conocimiento cuando se está hablando de academia. Es tan difícil hacer eso, es que todo tendría que tener, como cuando expuse la condición de rendimiento, una condición de felicidad. Claro, a uno le pagan porque tiene que trabajar y el trabajo cansa. Y el trabajo requiere también de un triquitrueque ahí. Mira, yo sé cómo hacer esto, te voy a dedicar mi tiempo, mis saberes, y tú adicionalmente frente a eso me das un dinero porque yo ese dinero lo necesito para poder pagar mis cosas y mis necesidades básicas. Entonces, claro, hay un intercambio, pero a las personas se les cosifica. A los líderes se les concibe de manera negativa. Entonces, pues hay que ver, obviamente, sí, con ojos de asertividad, pero entender cuál es la gestión y cuál es la función. Bueno, muy bien. Aquí voy a compartir para que veamos un video de alguien que nos explica muy bien qué es ese talento humano. No sé, a ver si todavía lo tengo. Ay, ahora. Y ahora un segundo, por favor, que no está acá. Un segundo. Y mientras pones el video, profe, también aportando un poco a lo que hablábamos, también considero que es como una capacidad que nos va dando como la experiencia, ¿no? El tema de estar en diferentes trabajos, en tener diferentes jefes, diferentes compañeros de trabajo, diferentes formas de enseñar, porque pues en todos los trabajos uno tendrá una capacitación, me imagino yo, o una inducción de cómo hacer el trabajo. Entonces también, no sé, pienso que si cuando inicié a trabajar hubiera sabido todo lo que sé en este momento, tal vez no me lo hubiera dejado montar, por decirlo de una forma grotesca, Claro. tanto como pasó en ese momento. De pronto hubiera exigido un poco más de respeto, Claro. bueno, no sé, Sí, pero darse sí el lugar considero que que también merece. es algo que lo va como, exacto, que lo va dando como la experiencia y pues muchas veces no tan gratas, ¿no? Experiencias Sí, no tan chéveres. sí, que es la parte dolorosa de la situación. Bueno, vamos a ver cómo es este concepto del talento humano para que tenga una recordación, ya que muchos Diferente. me están contando que son muy visuales. Cordial saludo para todos. En este caso, quiero que nos planteemos cómo llevar a cabo una de las principales tareas que tiene todo directivo, y es propiciar el desarrollo del talento humano de sus colaboradores.
Pero aquí tendríamos que hacernos una pregunta: ¿qué es eso de talento? Digamos que podemos definir talento como la capacidad excepcional para algo. Tengo particular talento para las matemáticas, soy bueno en eso, me destaco en eso. Tengo particular talento para la música, soy bueno en eso, me destaco en eso. Ahora, el caso es que las personas no son muchas veces conscientes de para qué son buenas. Y las posibilidades de talento de las personas son muchísimas. El ser humano es un ser que está lleno de potencial. Ese es otro concepto, potencial. Potencial es la capacidad que tengo de ir de acá a allá. No estoy allá, estoy acá, pero puedo hacerlo. Potencial sería la capacidad de desarrollar ese talento que tengo. Hoy sabemos que es responsabilidad del directivo, del jefe, propiciar no solo su propio desarrollo, sino el desarrollo de los otros. Pero inmediatamente viene la pregunta: ¿y cómo sé? ¿Cómo sé que alguien tiene talento para algo? ¿Lo puedo medir? Sí, por supuesto. Hay una cantidad de pruebas psicométricas que hablan de valoración del potencial. Sin embargo, hay un truco que puede ser inclusive mucho más efectivo, y es aprender a observar a las personas. Aprender a observar qué muestran, qué tienen. Y usted me puede preguntar, ¿qué observar? Hay 5 factores que podemos observar en la gente. Si una persona, dicen los teóricos, si una persona cumple 3 de estos 5, es muy probable que tenga un talento especial para algo. Lo primero es que normalmente siente gusto, siente agrado por hacer eso que le he puesto a hacer. Si yo le asigno una tarea a un colaborador y yo veo que le gusta, que le coge agrado a esa tarea, es posible que tenga un talento especial para eso. Hay un elemento clave asociado al gusto, y es la facilidad de aprendizaje. Vamos a suponer que 3 personas empiezan a aprender a tocar un instrumento musical, dígase la guitarra. Al principio, a los 3 les da mucha dificultad, pero rápidamente es probable que uno de ellos empiece a aprender con mayor facilidad que los otros. Es muy probable que esa persona tenga un talento especial para la música, o en este caso para tocar guitarra. Habría que observar entonces con qué facilidad una persona aprende algo, comparándola con la dificultad que le puede dar a la mayoría de las personas. Tenemos 2, gusto por aprenderlo y facilidad de aprendizaje. Ese gusto por hacerlo y esa facilidad de aprendizaje es reconocida por los demás. No basta con que yo diga, no, es que a mí eso me gusta, o es que yo lo aprendo fácil. Es que los demás empiezan a verlo. Normalmente, por ejemplo, el docente, el profesor dice, tienes capacidad, tienes posibilidades, lo haces más rápido que los otros. O sea, los demás reconocen que en mí hay cierta habilidad. El cuarto elemento es que cuando una persona está haciendo algo para lo que tiene talento, generalmente el tiempo lo ve diferente. Tenemos 2 palabras asociadas a dioses y a personajes griegos, que son Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo como lo medimos: años, meses, semanas, días, horas, etc. Kairos es el tiempo como lo vivimos. Kairos o Kairos es el tiempo como yo lo vivo. ¿Cuánto dura una hora en compañía de la persona amada? 5 minutos. No, era una hora. Hora es Cronos. Pero la percepción que tengo de ese ratico es de 5 minutos. Eso es Kairos. Pues bien, cuando una persona está haciendo algo para lo que tiene talento, suele pasar horas que se le hacen minutos, porque pasa de Cronos a Kairos. Y aquí tenemos un error que podemos corregir. Kairos con K. Y finalmente, y tal vez lo más importante, es observar en las personas el cambio personal que se da. Cuando alguien está haciendo algo que le gusta, su forma normal de ser cambia, muy sutil. Hay que estar atentos, hay que observar con cuidado, pero se puede ver, es evidente. Por ejemplo, el que es inseguro, ahí se muestra seguro. El que normalmente es tímido, ahí se muestra un poco extrovertido. El que uno lo ve opacado, ahí, en eso, brilla. Si usted observa ese cambio personal, es muy probable que una persona tenga talento para algo. 5 cositas a observar, nada difícil. Y ahora, ¿qué hago yo si encuentro que una persona tiene talento para algo o tiene habilidades para algo?
¿Cómo le ayudo a desarrollarlo sabiendo que es una responsabilidad del directivo? Aquí tenemos 5 pasos, que a la postre serán 6. El primero es que yo tengo que identificar, con la metodología anterior, si esa persona efectivamente tiene esas habilidades. Irlas viendo, irlas mirando. Y las verifico. ¿Cómo las verifico? Paso 2, verificar. Las verifico poniéndolo a hacer. Bueno, si veo que tiene capacidad para tal cosa, lo pongo a hacer y miro si sí efectivamente muestra esa capacidad. Luego voy a decírselo a él, yo le voy a reconocer su habilidad. Eres bueno en esto, veo que tienes capacidad para esto. Inmediatamente paso al punto 4, que es comprometer. El desarrollo del potencial, el desarrollo de mis habilidades es responsabilidad mía, no de otros. Y eso le tengo que hacer ver a mi colaborador. Es tu problema. O sea, tienes esta capacidad, tienes este talento, pero el que lo va a desarrollar es tú, no lo voy a desarrollar yo. Yo te voy a dar posibilidades, te voy a dar información, te voy a ayudar a aprender, te voy a patrocinar un curso, qué sé yo. Pero el problema es tuyo. Tú mirarás si desarrollas tu potencial o no. Y el quinto paso es acompañarlo. ¿Cómo vamos? Hago un plan de acción, fácil, hacemos un plan de acción y lo estoy acompañando en que lo vaya desarrollando. Pero nada de esto es posible si realmente no nos exigimos, y ese sería el 6º paso. Solo la exigencia lleva a la excelencia. Exigir, exigir. Exigirme a mí mismo para observar en mí y en otros el posible potencial, las posibles habilidades. Y exigirme a mí mismo y a otros para desarrollarla. Repito, sin la exigencia no hay excelencia. Institución Universitaria Ceipa. Bueno, Educación diferente. muy bien. Entonces acá vamos a dejar de compartir. Bueno, ¿cómo les pareció el video? Muy acertado con lo que dice. Súper chévere. Sí, súper chévere. Y es que tenemos que ser obviamente pues muy conscientes de la cantidad de cosas que nosotros vamos encontrando en la vida laboral, porque aquí de lo que se trata específicamente es de realmente potencializar el talento de los demás, identificar, trabajar en grupos y aportar desde donde nosotros conocemos. Esto de involucrarse con el crecimiento y el desarrollo de las personas, no solamente de los líderes, obviamente es una responsabilidad muy grande por parte de los jefes, pero primordialmente es una actitud de reconocimiento en uno mismo, pero el mismo ejercicio con las otras personas, máxime cuando yo estoy involucrada en el desarrollo laboral de esta persona dentro de la organización. Por eso es que esta asignatura está comprometida con las competencias de las personas y con la gestión de las competencias dentro de la organización. Y pues el título del diplomado es Talento Humano y Clima Organizacional, porque a la final todo lo que nosotros hagamos se va a reflejar en ese clima organizacional. Bueno, vamos a continuar entonces acá con nuestro PowerPoint. Es que hay entonces una serie de competencias. Ustedes van a hacer el ejercicio específico de buscar en el listado, identificarse, y de hecho ya han venido mencionándomelas. Por ejemplo, entonces David dice: yo tengo habilidad para solucionar problemas, para aprender rápidamente, para cerrar ciclos, soy muy visual, y lo que lo hace, digamos, ser diferente frente a la organización ha reconocido es buscar esa flexibilidad para desarrollar el trabajo, ser productivo en condiciones de flexibilidad. Jennifer dice: aprendo rápido, recibo, por ejemplo, información, la ordeno y yo prácticamente con ese orden sé es lo que tengo que hacer, me organizo con eficiencia, si tengo inconvenientes, los soluciona desde mi interior, y luego, si no lo logro yo, pues con lo que conozco, pues finalmente recurro a otros, pero soy creativa, soy recursiva, soy muy visual, escribo todo lo que debo realizar, tengo buen manejo del tiempo y aprendo. Adicionalmente, soy independiente.
Creo que en el caso de los dos no me faltó nada, ¿cierto? En el caso de Tatiana, entonces dice, tengo una capacidad muy grande para comunicarme de manera rápida, gestiono una comunicación asertiva, tengo una muy buena memoria casi fotográfica y me destaco comercialmente, y ahí hice pues una interpelación de lo que es más o menos el perfil del comercial, visualizando lo que sería la gestión que hace a partir de la necesidad del otro, y lo que a uno lo hace, entre otras cosas, buen comercial, es poderle solucionar los problemas a los demás. Eso que ustedes han mencionado son efectivamente competencias y las encuentra uno dentro del listado de competencias, pero no es lo mismo omitirlas y obviarlas a identificarlas en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno está asegurándose que el día que va a buscar un trabajo sabe perfectamente si sí sirve para el cargo o no sirve para el cargo. Y hoy en día lo que se está pidiendo es, mire, si usted no cree tener las competencias que se solicitan para X o Y posición, absténgase por favor de enviar su hoja de vida. Pero si las tiene, mándenoslas y por favor llene los siguientes requisitos. Eso es lo que está pasando en el mundo laboral. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento, digamos, como una condición. David, entonces, David, Jennifer y Tatiana me dirán si miento o si agarré las competencias que ustedes realmente tienen. Sí, está bien. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, Bueno, profe. listo. Muy bien. Me faltaban otras personitas acá por conocer cuáles son sus competencias, y entonces tengo que dejarlas acá registradas porque seguramente más adelante vamos a trabajar sobre eso. Sandra, por favor, cuéntanos entonces cómo reconoces en ti todas esas capacidades que tienes, es decir, todos los talentos que tienes. Yo considero que aprendo muy rápido. Ujú, Pues a pesar de que estudio sistemas, considero que tengo buena relación con todas las personas. ujú, Em, También tengo buena memoria y más si lo escribo. ujú. Cuando escribo las cosas me las aprendo más rápido. Em, Me gusta ser colaboradora. No me gusta como estancarme en un procedimiento y quedarme ahí, sino pregunto mucho. Yo considero que eso. Ok. Y Julián, muchas gracias por compartir. Yo soy, pues, soy responsable. También digamos que no me doy por vencido a la primera. Siempre busco soluciones, ¿no? Así sea la solución más tonta, la aplico. Ujú, Em, Tiendo a lo que no sé, buscar a personas que me ayuden a alimentar más conocimiento. Soy demasiado creativo y, y no más. Eso sería lo más que todo. ok. Muy bien, entonces aquí yo las dejé ya consignadas, y después cuando estemos haciendo ese perfil, pues obviamente me van a contar si efectivamente la hoja de vida que tienen sí cita esas habilidades, esos conocimientos, esas capacidades que ustedes tienen o no, porque en eso está la gracia de tener una hoja de vida bien construida. Bueno, gracias por compartir por parte de todos, creo que todos estuvieron incluidos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces empezamos a buscar en el tema de los talentos y encontramos que hay talentos variados. Por ejemplo, la capacidad de razonar puede ser uno de los talentos más citados en tiempos modernos. Cuando las personas no son críticas, a veces no se eligen para ocupar determinados cargos. ¿Por qué? Porque lo que uno busca, como ustedes bien lo han dicho, dentro de lo que son capaces de hacer, es que la persona en una situación de crisis tenga criterio para encontrar una salida sin afectar la imagen de la compañía, es decir, sin causar daño reputacional sobre la empresa. Y lo que uno hace interiormente con uno es justamente eso. Uno tiene efectivamente también que cuidar su imagen. Entonces, hace lo que debe hacer y no espera que lo que haga lo haga caer en desgracia.
Por eso es que uno tiene que estar muy consciente de lo que tiene y lo tiene que tener claro versus su puesto de trabajo, porque eso algún día lo va a necesitar. Entonces, el razonamiento es una de las condiciones más buscadas en las personas. El manejo del espacio visual es otra. Si ustedes me dicen que son visuales al aprender, hay otros que aprenden escribiendo. Por ejemplo, yo aprendo escribiendo. Cuando yo estoy en un proceso de aprendizaje y estoy frente a una clase, a mí me gusta la clase magistral. A mí me gusta que el profesor esté ahí frente a mí y me esté contando qué es lo que está pasando en el último tiempo y cómo es que se están manejando esas cosas, y yo tomo nota de absolutamente todo. En la universidad era reconocida porque mis cuadernos eran así de gordos y mis compañeras a ratos me quitaban el cuaderno y el esfero y yo me desesperaba porque no tenía cómo. Yo decía, Dios, si yo no escribo, o sea, yo no tengo esa retentiva de oír y de pronto después contar lo que pasa, porque yo soy muy de escribir y es mi proceso de aprendizaje. El problema con los niños, por ejemplo, cuando están en el colegio y cuando uno identifica problemas de aprendizaje, es porque tiene que tener uno un psicólogo al lado que le dice a uno, oiga, su hijo aprende de tal manera, su hijo es visual, su hijo es táctil. Hay personas que tienen que tocar, personas que tienen que experimentar, y entonces uno tiene que saber que efectivamente, por ejemplo, conocí a una persona que le decían, es que usted cuando se case va a ser un desastre universal. Sí, ¿por qué? Porque usted no cocina nada. Usted no sabe ni hacer un huevo. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que decir eso de fulana de tal? Eso no es así. Eso, yo creo que esa persona, cuando se enfrente ya a su vida real, se enfrente a sus ollas y se enfrente a sus ingredientes, lo va a saber sortear. Oiga, fulana, ¿usted cree que va a poder cocinar? Sí, claro, yo no sé para qué se preocupan por mí. Yo sé que yo sé cocinar, pero nunca se ha metido a la cocina, pero yo lo sé, porque esas personas tienen control de lo que hacen. ¿Por qué razón? Porque algún día pararon muchas bolas frente a una receta y aprendieron. Por eso es que a veces las compañías son celosas y no lo dejan entrar a uno a determinadas zonas de la parte de producción, porque hay personas sumamente hábiles que con solo observar y con solo ver información, aquí como quien me decía que tenía memoria casi fotográfica, me lo dijo Tatiana. Entonces dijo, yo tengo memoria casi fotográfica. El otro día dieron una película aquí en Netflix, ahora pues la encontré ahí en Netflix. Y es el caso de una niña que se la peleaban los espías de distintos países. ¿Por qué? Porque ella era capaz de fotografiar mentalmente todos los documentos que tenía un expediente, y entonces, claro, se convertía ella misma en un peligro. Ella era un peligro ambulante porque la buscaban para matarla simplemente porque hubiera visto un archivo, un expediente, unas fotografías, una ubicación, porque la persona contaba específicamente qué era lo que había en ese documento y qué era lo que se podía contar, claro, al nivel de lo que puede ser una película de espionaje. Pero Tatiana dice, yo tengo memoria casi fotográfica. Entonces, Tatiana, cuando tú te refieres a ese talento que tienes dentro de lo visual, ¿a qué te refieres? Yo tengo memoria casi fotográfica. Cuéntanos. En que para mí es muy fácil, digamos, cuando tengo que recordar algo puntual, lo primero que se me viene a la cabeza fue como los colores, el sitio que hubo, como la persona puntual que vi, la ropa que tenía, cosas así como muy visuales. Entonces recuerdo todo es más como por imágenes. Ok, por ejemplo, eso es una condición maravillosa cuando se trata de perfilar a un criminal. Tú puedes hacer perfectamente con 2 segundos de haber visto a una persona, la puedes describir con tal perfección que la persona que hace el retrato hablado te capta la información, pero tú fuiste muy precisa. Las cejas las tenía de tal manera, los ojos eran con una mirada que impactaba tal cosa. Me imagino que eso es lo que tienes
y la forma de recordar el espacio, el lugar, iba vestido de gris, tenía una flor en tal parte, el pantalón tenía sutiles rayas de no sé qué. Eso es lo que creo que estás mencionando, ¿verdad? Sí, señora. Exactamente. ¿Tú te imaginas eso, por ejemplo, cuando uno llega de comercial a visitar una empresa donde uno simplemente hace un paneo con sus ojos y a uno le dicen, oiga, mire, es que yo realmente tengo que entregarle este, eh, este paquete de soluciones y yo vi que en su empresa hacía falta A, B, C, D, F, G, H, I y el señor de la empresa lo mira a uno y dice, ¿y usted cuánto tiempo estuvo ahí? No, el tiempo que usted me llevó. Eso es sumamente bueno. Muy bueno para la compañía que te contrate porque tienes una capacidad de asumir y de absorber visualmente la información que tienes y la retratas en tu mente. De la misma manera como hay personas que también, por ejemplo, manejan su relación espacial de trabajo y lo hacen muy bien. Entonces son talentos que se buscan en las personas. Así como hay otras que uno le dice, oiga, y fulano de tal que llevaba puesto tal día, ay, yo no sé, pero usted no se fijó que tal cosa, no, yo no me di cuenta. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí han conocido personas así? Sí, claro. Bueno, muy bien. Sí, Entonces, profe. son talentos que hay en las personas y que uno debe identificar el cargo que tiene y qué persona necesita para gestionar ese cargo. La rapidez o la exactitud, por ejemplo, en situaciones de percepción. Algunos me han dicho, fue específicamente, ¿quién me habló de la percepción? Perdón que lo tengo anotado acá. ¿Quién me habló de la percepción? Pero si yo lo anoté. Creo que fue un hombre. Es creativo. Bueno, en fin, entonces aquí como que me despisté con el tema de la percepción, pero que lo encuentro, lo encuentro. Muy bien, entonces, por ejemplo, cuando se buscan soluciones de carácter social, es necesario tener una exactitud en condiciones de percepción. ¿Por qué? Porque tú vas a recibir después, a nivel digamos, como de sociedad afectada, un beneficio por parte de la compañía o porque tú lo que empiezas a solucionar desde la compañía son situaciones de impacto frente a los diversos públicos. Entonces, un comunicador, por ejemplo, tiene que percibir a la perfección. Uno tiene que notar dónde hay tristeza. Un investigador tiene que tener una percepción muy desarrollada, pero hay otros trabajos donde no se necesita tener percepción. Por ejemplo, un contador no necesita de percepción. Que el contador de pronto se la duela al ver unas cifras y que las cifras no le casan y empiecen a buscar dónde está el desfase en el dinero, eso es porque ya los datos numéricos y matemáticos y sus ejercicios de carácter contable lo llevaron a determinar que hay un indicio específicamente que muy probablemente allí hay una falla, o bien de asiento del tema contable, o bien la concepción del manejo de la cuenta, pero nunca una situación de percepción, como si la haría un psicólogo, como si la haría un trabajador social, como si la haría un comunicador social, como si la encontraría un antropólogo. Dependiendo de las profesiones, se profundiza en los temas de percepción. Un investigador de carácter social tiene que ser muy perceptivo. Una persona que, por ejemplo, ahora viendo en las horas de la tarde hay una novela turca que se llama Todo por mi hija. Y resulta que considero que a los policías turcos los han pintado como muy bobos y muy tontos. ¿Por qué razón? Porque esta niñita ha sido violentada psicológicamente, violentada desde todo punto de vista.
la mamá es un desastre, el padrastro es un desastre y la hacen vivir situaciones muy, muy complejas y además la incitan a finalmente determinar que hay una mentira en todo lo que pasa. Y un día la mamá, que no es su mamá biológica, sino que es una mamá que se consigue en la vida porque la mamá biológica la abandonó y la dejó por allá en una bolsa y esta señora se la encontró y finalmente era también profesora del colegio a donde iba, la asume como hija suya y ella dura un muy buen tiempo con esta profesora y creo que estoy tratando de identificar porque es que la novela se llama Todo por mi hija, porque ambas madres tienen sufrimientos y hacen muchas cosas por la hija, pero no sé exactamente sobre qué personaje recae el nombre. Y entonces a la niña vienen y le preguntan los policías y le dicen, oye, tú puedes contestar si estás bien, y ella simplemente se voltea a mirar a ese par de figuras paterna y materna que tiene y en medio del susto se voltea y dice, sí, todo está bien. Si yo soy un investigador, si yo soy policía, de la manera como esa persona me contesta a mí, yo puedo identificar que ahí hay una parte oscura, que ahí no me están diciendo toda la verdad y que yo tengo que entrar a investigar qué es lo que pasa. Entonces, esa es una condición, por ejemplo, de percepción que no tiene todo el mundo, que no tiene todo el mundo por su naturaleza de ser, que no tiene todo el mundo por sus habilidades y sus capacidades, pero no es un pecado tampoco no tenerla. Lo que pasa es que si el trabajo requiere que yo tenga un talento específico ligado a la percepción, pues obvio tengo que haber desarrollado la percepción, porque va a ser necesario para mi trabajo. A eso llega, por ejemplo, la cantidad de análisis que uno tiene que hacer frente a las personas y su trabajo. Talentos manuales, por ejemplo. Yo no sé si ustedes son buenos para el crochet o son buenos para hacer bufandas con 2 agujas. A mí, yo empiezo muy bien, pero en algún momento ese tejido, cuando lo intenté, se me empezaba a poner como tieso y eso era esa puntada. Yo no podía sacar esas agujas. Yo no tengo talento para eso. No tengo talento para pegar un botón. De pronto, ya con el tiempo he desarrollado una habilidad manual para eso, pero fíjense, por ejemplo, los que hacen trabajos muy finos de orfebrería, que fabrican joyas, son muy delicados y tienen unas pincitas y tienen unas cosas, los relojeros, por ejemplo, que se ponen una lupa acá y empiezan a trabajar con unas pincitas y unas piezas chiquiticas. Hay habilidad manual en esto. Los ingenieros que se dedican a la parte electrónica son personas que son habilidosos desde el punto de vista manual porque son impecables con su trabajo y pueden levantar un integrado de una tarjeta, reemplazarlo y de alguna forma encontraron no botar la mainboard o no botar la tarjeta principal porque encontraron la forma de despegar muy bien y de utilizar el líquido adecuado para limpiar lo que fue el punto de soldadura y cuentan con mucho detalle para hacer cosas que de pronto la máquina sí alcanza a hacer, pero tienen su habilidad manual para lograrlo. En eso tenemos una cantidad de personas vinculadas al trabajo, en los talleres, en los operarios, los que confeccionan, una cantidad de cosas que uno dice, efectivamente la persona tiene que tener un talento de carácter manual. Otro es el de la motricidad. ¿Ibas a decir algo, David? No, señora. Ah, ok, bueno. Otro, cuando quieran hacer una pregunta o quieran hacer alguna interpelación, pues lógico, pues solicitan el uso de la palabra. El tema de motricidad fina o gruesa es importante también definirlo. Y las personas no ponen estas cosas en las hojas de vida y uno no evidencia cuando está haciendo la selección del talento para ingresar a una compañía si el cargo requiere de ese tipo de actividad. Entonces, o de ese tipo de capacidad. ¿Qué otros talentos, por ejemplo, podríamos tener? En cuanto al razonamiento, profundizando un poquito más, hay una condición que es de carácter verbal, otra de carácter numérico y otra de carácter abstracto. Las personas que tienen facilidades para resolver problemas funcionan muy bien desde lo abstracto. Y eso obviamente lo vemos en esas pruebas psicotécnicas, como lo decía este señor y como lo hemos conocido de toda la vida, que los psicólogos
tienen unas pruebas donde uno simplemente las asume cuando va a entrar a trabajar y pues le encuentran a uno lo que tiene y lo que no tiene y así trata de ocultarlo, se lo encuentran porque lo encuentran. Un comunicador social necesita específicamente una condición verbal, necesita ser bueno describiendo, necesita ser bueno cautivando a un público, necesita ser bueno en la improvisación. Pero, por ejemplo, un ingeniero de sistemas no. Puedo ser empático o empática con las personas con las que trabajo, pero son personas que necesitan un nivel de concentración alto y que normalmente deben estar desarrollando su software y desarrollando sus fórmulas y sus cosas y probando aquí y encontrando matemáticamente y lógicamente dónde está el inconveniente. Pero si la persona no tiene esa habilidad, pues obviamente por más de que tenga el título, no la pueden contratar. Que esa es otra cosa. Una cosa es el título, otra cosa son las habilidades desarrolladas dentro del trabajo y por eso es que hoy en día las hojas de vida ya no dicen, mire, trabajé en tal compañía, en tal área. No, señores, ahora se hace a partir de logros. Y yo logré trabajando para esta compañía que pasaran A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, X cosas. Y las personas que aún están estudiando dicen, profe, pero yo qué voy a poner en mi hoja de vida si yo no tengo experiencia laboral. Pues como logro, todo lo que has logrado concebir, valga la redundancia, todo lo que has alcanzado y que se ha modificado y además que de pronto has puesto en funcionamiento, así sea dentro de un juego, dentro del juego de la academia. Pero lo que yo logro para los demás es importante. Y uno puede decir, no, pero es que todas las profesiones no son para eso. Pues yo creo que todas las profesiones lo tienen. Todas las actividades laborales tienen una posibilidad de gestionar los cargos de tal manera que al gestionar el cargo, nosotros estamos aportando al crecimiento de las compañías. Entonces, una cosa es pasar por encima, pasar sin pena ni gloria, como dicen por ahí las mamás, siendo luz de la calle y oscuridad de la casa y pasar por los trabajos sin dejar mella. Y eso no es lo que se quiere, porque el que deja su huella, el que deja su trabajo, el que deja su aporte, el que logró que las cosas se organizaran, el que le puso una dinámica nueva, esa persona está aportando dentro de la organización. Y eso es lo que hace crecer las organizaciones y eso lo que es en grupo es lo que denominamos nosotros un inmenso potencial que la compañía tiene a partir del talento vinculado a la organización que la hace crecer y brillar y eso es uno de los valores más grandes que se pueden presentar como éxitos de compañía. Dentro del espacio visual tenemos, por ejemplo, la inteligencia práctica para desarrollar, digamos, habilidades y competencias específicas para solucionar los problemas, para ser prácticos. Por ejemplo, aquí decía, perdónenme que siempre tenga que ir al cuaderno, decía Jennifer, yo me caracterizo y muestro que soy diferente a todo el mundo porque aprendo rápido y porque tengo independencia. Como quien dice, es un talento que tiene ella, que le valoran muchísimo dentro de la organización y que ha encontrado la forma de encajar tanto con su puesto de trabajo que eso la hace ser diferente ante los demás. Nosotros nos proponemos dentro de las organizaciones a ser distintos. Eso de tener que pasar de agache y estar dentro de la media, eso no es convincente, eso no está chévere. También dentro de este espacio visual tenemos el talento no verbal y la capacidad creativa. Muchos de ustedes mencionaron que son sumamente creativos a la hora de enfrentar un trabajo y de tener unas situaciones específicas que afrontar y cómo entregarle a la organización el resultado de esto. Dentro de lo perceptual a nivel general se puede concebir el talento para realizar un trabajo y dentro de las habilidades manuales, pues las habilidades mecánicas, las manuales propias, las musicales y las atléticas, que son habilidades que no todo el mundo tiene, que son específicamente desarrolladas por las personas, a punta de tener un entrenamiento
para esta situación. No es solo nacer con la condición, es tener entrenamiento y desafiar todos los días hasta que yo llego a ser el mejor. Entonces, aquí tenemos un resultado y este resultado es que aparecen unas subcategorías. Entonces, yo tengo un cúmulo de habilidades, pero a esto le tengo que sumar el interés de hacerlas. Dime. Y fuera de ello, tengo que establecer objetivos, porque sin los objetivos es imposible alcanzar el desarrollo de lo que yo quiero. Las personas que no tienen objetivos dentro de la organización se pierden en el mar de la organización. Las personas necesitan tener esta sumatoria, habilidades más intereses más objetivos. Y vamos a ver en un espacio de nuestra clase específicamente cómo una parte muy tranquila y muy, digamos, satisfactoria para las personas dentro de la organización es hacer alinear los objetivos personales con los de la organización. Porque cuando yo omito que necesito alcanzar distintas cosas y dice, no, pero de todas maneras, o sea, yo ahí en esa compañía no alcanzo, no lo alcanzo porque la naturaleza de la empresa no es para eso. Entonces, ¿qué haces ahí? Estás en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer primero? Pues verificar si esa empresa de los sueños o esa empresa a donde yo me quiero proponer como una alternativa de empleado más, es realmente la empresa que viene como la horma a mi zapato. Eso es importantísimo identificar. Hay que hacer también diferencia entre hombres y mujeres. Aquí les recomiendo el libro de John Green de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, porque en una descripción y narración muy cómica a ratos y muy profunda en otras páginas, podemos identificar que somos hombres y mujeres distintos. Y aquí no estoy hablando de lo que debería plantearse en un esquema, por ejemplo, de hoy en día, liberalidad, ni de hombre con hombre y mujer con mujer y lo mismo en sentido contrario. No, el que nació hombre tiene unas condiciones y el que nació mujer tiene condiciones. Otra cosa es que con el tiempo yo me siento más hombre y empiezo a trabajar unas determinadas condiciones y entonces si yo como mujer defino que me siento mejor dentro de la característica masculina, entonces aprendo a vestirme como hombre, ya el pelo me lo corto diferente, empiezo a trabajar, por eso es que todos tienen que trabajar con la ayuda de hormonas y con cosas, con cirugías, pues digamos, ayudar a concebir su físico de acuerdo con su personalidad y lo que tienen interiormente. Por ejemplo, los trans o los que son, digamos, aparentan ser mujeres, pero que realmente fueron hombres en algún momento para que les salga cola o les salgan boobies o lo que sea, pues a los hombres no es que les salgan boobies así de por muy naturalito que sea, seguramente después de una cargada emocionalidad de las hormonas dentro de su organismo, crecerán los senos. Y lo mismo, si yo me hago 80 injertos y me pongo una cantidad de cosas en la cola, tendré cola y llegaré a donde alguien que me hace unos masajes y entonces va a lograr que yo tenga mi cuerpo torneado de alguna forma específica. Y hay mujeres que quieren aparentar ser hombres y uno los ve por la calle y uno dice, hola, esta niña se siente más hombre que mujer y entonces, ¿es hombre o es mujer? Y uno identifica a la persona por la forma en cómo se viste, o sea, por la apariencia exterior y por lo que su cuerpo refiere, que al fin y al cabo todo a nivel de corporalidad, a nivel de todo esto, hay comunicación. Pero mentalmente las personas vienen en una condición específica con unas características y entre hombres y mujeres hay diferencias. Hay diferencias y les recomiendo ese libro para que encontremos esas diferencias muy sentidas. También, por ejemplo, los talentos dependen de la edad, porque cuando uno es muy fogoso, de pronto a veces es torpe cuando está demasiado joven y quiere asumir cosas. Nunca se me olvidará a mi hija que ella no, cuando pues la psicóloga un día nos dice, ella no tiene fuero inhibitorio. ¿Qué es el fuero inhibitorio? Hay niños que no saben dónde parar y todo el día están desafiando las circunstancias de la vida
y de las cosas, y de pronto mi hija vio que había una cosa muy extraña, y esa cosa extraña era el aparateje este para que utilizan los árabes para fumar, que es con pipa, que se llama como narguile, creo que le ponen esencias y huele delicioso y como que bota como un humito. ¿Sí la han visto? Sí, profe. Ok. Eso lo prenden estos turcos o los árabes o bueno, los que utilicen esto con un carbón que tiene un color gris como este que tengo yo aquí. Y el carbón nunca se pone rojo. Cuando uno ve el rojo, inmediatamente tiene una sensación de, uy, yo tengo que parar aquí. Mi hija, como no tenía fuero inhibitorio y no sabía dónde parar, ella experimentaba y experimentaba y experimentaba. Y un día estábamos con unos amigos y ellos son libaneses y estaban fumando esa cosita y mi hija vio como una especie de borrador y le puso el dedito encima. Ustedes no se alcanzan a imaginar el quemón de esa niña en la yema del dedito. Y ella tenía algo así como unos 3 años. Yo no alcancé a cogerla, pero ella se botó y se abalanzó. No tenía la alerta, no tenía la alerta que era el rojo. Si ella hubiera visto el rojo, pues ella sabe perfectamente que ahí tiene que parar porque así no tuviera fuero inhibitorio, tendría que aprender a parar. Uno no es que se bota pues así a la autopista y se pasa a la calle como loco y, uy, no, si, yo no sé si voy a correr o no voy a correr y si este carro me va a arrollar o no me va a arrollar. Uno se frena y uno para. Esa es una condición normal. Y también hay circunstancias que se dan a partir de las edades, donde por las edades identificamos que tenemos más tranquilidad. Por ahí hay un dicho que dice que perro viejo late echado. Ustedes lo conocen, ¿verdad? El perro chiquito busca pleito permanentemente. El perro chiquito se va detrás de los grandes y los ve exactamente del mismo tamaño y es... Y el grande lo mira así y apenas le hace wow con esa voz ronca. ¿Sí? Pero el perro que ya es un perro mayor, se necesita que le soben mucho la paciencia para que él se voltee y muerda a alguien. Que le soben la vida, que le jalen la cola. Y él no ladra. Por eso el dicho y ese sentir popular de perro viejo late echado. Él no tiene necesidad de pararse a hacer escándalo. Entonces, importante tener el tema, digamos, en la cabeza. Las regiones también. A partir de regiones nosotros somos diferentes. Somos diferentes en la costa, somos diferentes en Antioquia, somos diferentes en el interior del país. Por ejemplo, el costeño es fresco y ajá, porque ajá, y no, pues, o sea, el clima también lo hace ser un poquito como más lento. El nariñense es repilo. Dicen que la gente del Huila es como muy tranquila, como muy quedada. Los que vivimos en este azar de aquí de Bogotá, si seamos de otra parte, asumimos lo que es la velocidad de la ciudad, pero esa condición regional también tiene su parte en el tema de desarrollo y desempeño laboral y dentro de la diversidad de los talentos y las regiones. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí. ¿Tienen alguna con los talentos presentados el día de hoy? No, no, señora, pues pregunta no, pero pues sí, agradecerles como siempre, muy chévere, muy interesante y súper eh, interesante, ¿no? Sino digamos que oportuno el tema a lo que estábamos hablando desde el inicio o desde la introducción que tuvimos. Bueno, Tatiana, me alegra eso. ¿Los demás cómo se sienten? Vale la pregunta. Muy bien, profe. Muy como, eh, ¿cómo lo digo? Como tranquila porque sé que la inversión que se está haciendo respecto al diplomado, pues se está viendo reflejada en lo que estamos aprendiendo entonces. Bueno, qué dicha. ¿Sienten que aporta su trabajo? Sandra, que quería hablar. Sí, sí, señora, muchísimas gracias de verdad, porque uno a veces piensa así, pues cuando yo la verdad me fui a inscribir dije, no, pues esto no tiene nada que ver con mi carrera, qué pereza, la verdad dije eso, pensé eso,
pero ya uno que está en el tema y demás, uno dice, de verdad que es necesario, a pesar, no importa la carrera en la cual uno esté, uno debe aprender estos temas. Claro, porque esto es para el trabajo y con el trabajo más adelante tú definirás quién entra a tu departamento, por ejemplo. Es muy importante pensar en las Sí, personas y sentirlas y saber qué agua está corriendo debajo de ellas. Es que uno no puede suponer, uno tiene que ser parte de la clave del éxito del otro. Julián, Me parece interesante la clase, señora. Muy buena la charla. Va sirviendo poco a poco para mi vida laboral, ya que estoy en busca de mi segundo trabajo, entonces me parece excelente. bueno, maravilloso. Entonces, tengan un lindo día, nos volvemos a encontrar una linda noche, nos volvemos a encontrar el día jueves y les cuelgo la grabación en su plataforma. Listo, profe, que Listo, descanse. profe, muchas Gracias. gracias. Bueno, un Que abrazo, descanse. que estén muy bien. Chao, gracias, chao. Chao.